Las estructuras de alias Mordisco, que trabajan para traficantes de oro brasileño, y los narcos del cartel de Sinaloa han instruido a la población que pretenden someter en la Amazonía para que obstaculicen el trabajo de las tropas y policías que los persiguen al herido en la selva. Por la presión de la policía, el ejército y el SECOES de las fuerzas militares sobre el criminal más buscado del país, Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco, los grupos que le sirven en diferentes departamentos siguen buscando la manera de bajar la ofensiva de los organismos de seguridad en su contra. Oficiales de inteligencia han recibido información de que alias Mordisco está herido, que lo estaría acompañando el jefe del bloque Amazonas, Evimelec Eregua alias Alonso 45, que los escoltarían por relevos miembros del grupo Carolina Ramírez y del Frente Amazónico, que la subestructura Teófilo Forero haría parte de la retaguardia del grupo en fuga y que el desplazamiento de Mordisco ha sido lento, además porque miembros de su seguridad personal también estarían heridos. Para tratar de desviar la atención de los policías y militares que están al frente de las estrategias operacionales contra Mordisco, grupos terroristas en el departamento del Cauca siguen planeando ataques contra la población civil. Hoy, en la vereda Pueblo Nuevo de Toribío, Cauca, campesinos alertaron a las tropas de la tercera división del ejército que la estructura autodenominada Dagoberto Ramos había ubicado una motocicleta con 50 kilos de explosivos en la única vía de acceso a su pueblo. Se procede a hacer el procedimiento, se ala la motocicleta, la cual explota, nos damos cuenta que es por movimiento. Analistas de los organismos de seguridad consultados por Noticias 1 señalan que como parte de las tareas de los subalternos de Mordisco para protegerlo en su fuga por las selvas del Amazonas, publicaron el jueves pasado este panfleto que contiene detalles que coinciden con la situación que atraviesa ese jefe disidente. En la misiva se manifiesta preocupación por presencia militar en el Amazonas y se advierte que la población civil debe evitar cualquier tipo de contacto con la policía y el ejército. La situación del hombre más buscado del país es incierta. Esta tarde, el ministro de Defensa Pedro Sánchez informó que hasta el momento se desconoce si está vivo o no. Alias Robledo, que tenía como misión cuidar a alias Mordisco, fue capturado hoy por las tropas que persiguen al jefe de esa banda del narcotráfico en Caquetá, Putumayo y Amazonas. Alias Iván Mordisco, quien estaría herido, ordenó redistribuir mandos en los grupos terroristas con los que tiene contacto directo en Caquetá y Amazonas para garantizar su fuga por la persecución de la que es objeto por parte de la policía y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Los grupos que reorganizó Mordisco son la estructura Carolina Ramírez, la Comisión Amazonas Jonier Arenas y el bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez. Su jefe, Evimelec Eregua alias Alonso 45, estaría acompañando en la fuga a su jefe Mordisco. Por eso, esa organización habría quedado en manos de Olivo Guantiva alias Robledo, jefe de la subestructura 39. Sin embargo, ese plan fracasó porque Robledo fue capturado hoy. La policía encontró a alias Robledo en una finca de la vereda Mesetas en Villavicencio Meta. Ese exguerrillero llegó a las antiguas FARC hace 36 años. Fue mano derecha de Víctor Julio Suárez, alias El Mono Jojoy, y era buscado, entre otros delitos, por secuestro, extorsión y narcotráfico. Es un golpe certero a las disidencias de Iván Mordisco. En mayo de 2022, la JEP citó a 52 mandos medios de diferentes frentes de las extintas FARC para declarar por casos de secuestro. En esa lista fue incluido Robledo. Año y medio después, la JEP abrió incidente de incumplimiento a Robledo por no presentarse ante esa jurisdicción. Casi nos aniquila. Como parte de las medidas para bajar la presión militar contra Mordisco, sus subalternos intentan desviar la atención en otros departamentos, como el ataque ayer en La Plata Huila, que dejó 2 jóvenes muertos y 31 heridos, y la instalación de más de 100 kilos de explosivos en áreas rurales del Tambo y el corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca. Han sido instalados por la estructura Carlos Patiño sobre el cañón de El Micay, poniendo en riesgo la población civil. En las últimas 2 semanas, la tercera división del ejército ha destruido más de 1 tonelada de explosivos de la organización de Mordisco en el Cauca. Los informes militares dan cuenta de que alias Mordisco habría tenido que huir de su guardia entre Caquetá y Putumayo con motivo de la presión militar de las operaciones que tienen lugar allí y de las que se esperan noticias para los próximos días.
En la operación que adelantan la policía y las fuerzas militares en límites entre Caquetá, Guaviare y Amazonas contra el criminal más buscado del país, Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco, el jefe de la organización criminal posguerrillera Estado Mayor Central, fueron encontrados el pasado 9 de abril su fusil Tabor, su computador, su tablet, las gafas que solía usar desde 2023 y rastros de los grupos que lo escoltan y que fueron reforzados luego del anuncio de la nueva recompensa en su contra. Las fuerzas militares concentran sus análisis en inteligencia técnica y en datos suministrados por fuentes humanas que indican que alias Mordisco habría resultado herido en la ofensiva de esta semana. Los hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales SECOES conocieron que alias Mordisco está bajo tanta presión que además de ordenar ataques en Caquetá y Cauca, perdió el control de su área base cerca del corregimiento de Araraquara en Puerto Santander, Amazonas, y que estaría en territorio de Solano, el municipio más extenso de Caquetá, aparentemente intentando desplazarse hacia el occidente del país. Me dicen que de Araraquara para abajo, en un sitio conocido como Peñas Rojas, hubo un combate bravísimo y que dieron de baja como a 25. Están felices todo el pueblo, toda la gente en Santander y en Araraquara. Alias Mordisco estaría acompañado por miembros del grupo Carolina Ramírez y del Frente Amazónico, que hace parte de la subestructura Teófilo Forero, y que por el desplazamiento que está haciendo ese máximo jefe de las disidencias para escapar, habría ordenado reestructurar los grupos con los que tiene contacto directo, como el Bloque Amazonas, cuyo jefe, Ebimelec Eregua Torres alias Alonso 45, estaría huyendo a su lado. Estos son los hombres y mujeres que quedaron a cargo del Bloque Amazonas. Así fue distribuido el mando de la estructura Carolina Ramírez y así la Comisión Amazonas Jonier Arenas, que haría parte de la retaguardia en la fuga de Mordisco. En las últimas horas fue abatido otro disidente que hacía parte del escudo de seguridad de Mordisco. Esta semana han muerto en combate 15 de sus colaboradores, han sido capturados 6, recuperados 6 menores de edad y se ha entregado uno de sus hombres. Las acciones terroristas de las bandas posguerrilleras del Cauca de los últimos días tienen como objeto alejar al ejército de sus operaciones ilegales de minería en Timba, Cauca. La inteligencia, no obstante, detectó allí 21 dragas y 29 motobombas que inutilizó esta semana. Según oficiales de inteligencia, en algunas oportunidades, cuando un grupo de la disidencia Jaime Martínez, que obedece órdenes de alias Iván Mordisco, ataca poblaciones del norte del Cauca, busca distraer al ejército para que otros miembros de esa estructura puedan concentrarse en el sitio mejor protegido por esa organización criminal: el centro de explotación ilegal de oro más grande de las disidencias. Llegamos al botín mejor guardado de las economías ilícitas de la estructura Jaime Martínez. Inteligencia de la Tercera División encontró cerca del corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca, la principal fuente económica del grupo Jaime Martínez: 21 dragas y 69 motobombas que, según el ejército, usaba esa agrupación criminal para extraer mensualmente del río Cauca más de 9 kilos de oro que comercializarían en el mercado por unos 3.600 millones de pesos. Nosotros llegamos al corazón de esa estructura y destruimos la maquinaria que estaba valuada en cerca de 1.000 millones de pesos. En desarrollo de la operación, en la que además participaron la policía y la Fuerza Aeroespacial, se conoció que Iván Jacobo Hidrobo alias Marlon, jefe de la estructura Jaime Martínez, gasta gran parte de los recursos de su organización para distraer al ejército, atacando zonas retiradas del sitio donde sus hombres extraen el oro. Estas estructuras utilizan el terrorismo para evitar que la fuerza pública llegue a destruir estos complejos. Los comandantes de las unidades del ejército en Cauca aseguran que a las disidencias les genera más ingresos el negocio ilícito de oro que el de cocaína. Según informes de organismos de seguridad, organizaciones como la de alias Mordisco podrían recibir cerca de 250.000 pesos por gramo de cocaína y más de 400.000 por gramo de oro.